¡Hey! ¿Qué onda? Aquí con un nuevo capítulo de Naruto. El activo. Espero y estén disfrutando al escuchar de esta historia como yo de leerla. Ya saben, esta historia no me pertenece, sino a Draknell Slayer, cuyo perfil de Wattpad estará abajo en la descripción. Sin más, que comience el capítulo. Capítulo 4. Soldado del invierno. Llovía. Sentía como el pelo se le pegaba a la frente a pesar de estar corriendo, completamente empapado. Notaba como gotas de agua escurrían por su rostro y caían al suelo, un suelo mojado en sangre. Movió los ojos alrededor, viendo cadáveres esparcidos por todo el lugar. No había algo que los identificara. Sus rostros estaban destrozados, como si hubieran sido devorados por una bestia salvaje. Aunque por alguna razón, sabía que había sido él. Dio pasos hacia atrás, sintiendo miedo, un verdadero miedo que parecía quedarse en el cuerpo. Estaba arraigado en su alma, oprimiendo su pecho hasta que lo obligó a boquear, cayendo al suelo. Pero no abría la boca buscando oxígeno, sino vomitando. Lo supo cuando pudo enfocar sus ojos en el suelo, donde estaba cayendo todo su desayuno, comida y cena. Era algo asqueroso. Su nariz se hinchó levemente ante el hedor que aquella papilla emanaba hacia sus fosas nasales. Apartó el rostro para no volver a vomitar, tapando su nariz con el brazo izquierdo, intentando que el olor no llegara a su nariz, que desapareciera por completo de su memoria. Pero era imposible. Había, como el miedo, quedado grabado en su mente, haciéndole cerrar los ojos y apretar los dientes brevemente. Jadeó, aguantando nuevamente las ganas de vomitar, cuando el hedor a la misma muerte, golpeó sus fosas nasales de nuevo. Tragó con fuerza y evitó echar la boca por segunda vez, gateando entre los cadáveres y la sangre, notando aquel líquido mojar sus rodillas, sus manos. Notaba gotas cayendo sobre su cabeza. Levantó el rostro y ensanchó los ojos, viendo un cuerpo colgado, desollado completamente, mostrando el músculo que había bajo la piel. Aquella imagen quedó en su mente, y no pudo apartar la mirada por más que lo intentó, borrar de la mente que estaba viendo aquello y no pudo. Seguía presente, apareciendo si cerraba los ojos para parpadear. Una mano lo tomó y tiró de él arrastrándolo por todo aquel cúmulo de cadáveres hasta que lo empujó a un lado, apoyándolo contra una pared, y en una fracción de segundo, tenía delante de él un rostro ligeramente redondeado, enmarcado con mechones rojos como el mismo fuego y unos ojos verdes como dos esmeraldas, reflejando un brillo de preocupación extrema hacia él, completamente genuina y que lo asombró, pero no demasiado. Siempre se había preocupado de él. Eran como una familia, algo más que amigos. Naruto. Naruto. Parpadeó meneando la cabeza, notando la misma estaba un poco revuelta, como le daba vueltas y apenas podía centrarse, notando como todo daba vueltas a su alrededor. No podía centrarse por más que quisiera. Natalia murmuró notando cómo su boca estaba pastosa, cómo le costaba hablar y cómo sentía el sabor de la sangre por su boca. Era la sangre de aquel despellejado con el que se había cruzado. ¿Qué ha pasado? Natalia mostró los dientes en una pequeña sonrisa, tomando el rostro del adolescente con sus manos, mirándolo fijamente. Ojos verdes con azules conectaron y un leve sonrojo apareció en las mejillas del rubio, que cerró los ojos por unos segundos y los abrió cuando algo apretó sus labios, sorprendiéndole. Vio como Natalia estaba sobre él, apretando su cuerpo sobre el suyo, obligándolo a quedar completamente apretado contra la pared, aunque no se quejaría. «Sabe a melocotón. ¿Estás bien?», Natalia preguntó cuando se separó, rozando con la mano derecha su rostro, haciendo que disfrutara ante el tacto. Cerró los ojos por varios segundos y apretó la mano de la pelirroja, notando la piel suave de la muchacha bajo su apretón. «Pareces ido», negó con la cabeza un par de veces, bajando la cabeza y preocupando más a la muchacha, que lo obligó a alzar el rostro y volvió a depositar un beso en sus labios, lo que lo hizo suspirar. «Gracias», masculló entre dientes cuando Natalia se separó de él. Sonrió y tomó la mano que la chica le ofrecía para levantarse. Mantuvo la mente fría y no miró hacia atrás, a donde los cadáveres lo estarían esperando junto a aquel hombre colgado de una cruz con el cuerpo completamente despellejado. Estaba entrenando para ello.
Quería ser un asesino para salvarla a ella, para que no la trataran como a una simple arma, un simple instrumento que ellos usaran para su beneficio propio y sin importarle lo que ella pensara. Forzó las manos a cerrarse para formar dos puños que cerró con fuerza, apretando, clavando las uñas en las palmas de sus manos, rasgando la piel con las mismas. Sentía su propia sangre cayendo por sus antebrazos, goteando al suelo manchado de sangre. Quería cambiar todo. Que ella no estuviera en aquel lugar. No tener que matar. Sobrevivir. Deseaba tanto una vida normal, con una escuela, una novia. Y quería que ella, Natalia Alianovna Romanova, estuviera a su lado por siempre, que no fuera puesta en aquella tesitura, obligada a ejecutar gente a sangre fría, a usar su cuerpo para terminar cosas que a ellos no les importaba. Quería tanto que su Nat fuera una bailarina de ballet, su sueño hermoso que fue destrozado. Pero ella era más fuerte que él. Superó todos los entrenamientos que la impusieron a la fuerza, formando una coraza tanto en su mente como en su corazón y casi lo dejó a un lado. Le costó demasiado volverse como ella y aún así era más débil, incapaz de poder ayudarla, protegerla. Para él, Natalia era la mujer más fuerte que jamás vería en el mundo. No porque tuviera poderes o fuera capaz de asesinar con un simple clip, sino por lo que estaba pasando y seguía superándolo a pesar de los muros que se estaban alzando para ella. Vamos, Naru volvió en sí cuando la mano de la mujer que amaba rozó su mejilla levemente, de nuevo. Había conseguido su objetivo y debían salir de aquel lugar lo antes posible sin que ellos lo supieran. Si los descubrían, todo se acabaría para ellos. Te protegeré, se juró cuando miró los ojos de la muchacha, formando una férrea convicción dentro de su mente. Aunque mandaran al mismo Guardián Rojo, nota del autor. Contraparte del Capitán América usada por los soviéticos, no faque. A fin de nota, para apresarlos y mandarlos de nuevo a su hogar, con aquellos camastros que en cualquier momento quedarían destrozados y con la comida fría y dura que les servían. Con cada cosa que pensaba, admiraba mucho más a Sunat, tan dura y dulce como era y sobreponiéndose a todo ello. No podía simplemente permitir que ellos se la llevaran, no cuando habían acordado huir de aquel lugar juntos sino mirar atrás, a los cuerpos que dejarían tras de sí. Dio un pequeño cabeceo ante la premura de su compañera y no se opuso cuando ella misma tiró de él, haciéndolo correr lejos del patio lleno de cadáveres y cuerpos desmembrados y despellejados. No quería mirar atrás y ver cómo los estarían persiguiendo, apuntando sus armas a sus descubiertas espaldas. Aunque fuera imposible para él, al menos haría que Natalia llegara a un lugar seguro donde la protegerían. Lo juro. A fin del recuerdo. Gimió mientras abría los ojos muy lentamente, parpadeando un par de veces para acostumbrarse a la luz que el flexo dejaba caer sobre él, obligándolo a fruncir el ceño y a achicar los ojos. Notaba como todo su cuerpo parecía arder, quemar levemente. Pero aquella molestia era mínima ante el dolor del recuerdo que había tenido, seguramente a causa de algún tipo de droga, probablemente morfina. Se dio cuenta de su estado drogado cuando sintió el cuerpo ligeramente dormido, inútil para él. No podía ni siquiera levantar uno de sus dedos y parecía sentir la boca pastosa, inservible, cuando intentó hablar para pedir algo de agua con la que calmar su seca garganta. Entonces pequeños trazos de lo ocurrido en Ain llegaron a su mente, haciendo que moviera los ojos hacia su brazo derecho, dándose cuenta de que fue completamente sustituido por uno plateado, de algún tipo de acero. Aquello era una prótesis demasiado avanzada, alejada de lo que muchas personas llevaban y pareciendo incluso mejor que la propia armadura principal de Stark. Al menos era una prótesis cibernética que sustituía por completo su brazo derecho, completamente de un color gris oscuro y sin logo alguno. Casi había esperado encontrarse con el de Shield o el de Hydra sobre el hombro, pero estaba completamente limpio. Quedando satisfecho con ver que no había nada extraño en el mismo brazo, el cual no parecía poder mover, movió su atención sobre el resto de su cuerpo, encontrándolo cubierto por una fina sábana de hospital, lo que lo hizo suspirar. Olfateó un poco, llegando a reconocer el olor de la morfina y otras drogas que parecían haber inyectado en su cuerpo, encontrándose con varias que no reconocía completamente, haciéndole fruncir levemente el ceño, comenzando una línea de pensamientos demasiado oscura. No quería terminar siendo un mero experimento para furio de alguien peor.
con los recuerdos, unos pocos, de su pasado, estaba en completa guardia con lo que había pasado tras el fiasco de Misión Nine. Intentó levantarse, apartar las sábanas al menos, encontrándose con que a los segundos unas pequeñas sirenas comenzaron a sonar por la habitación y al minuto tenía a un médico frente a él, con varios miembros de Street Key mostrando asombro por su recuperación. Está despierto. Hizo una mueca, sentándose en el borde de aquella suave y cómoda cama de hospital, tapando su rostro con la mano izquierda mientras intentaba encontrar un modo de mover su nuevo brazo, sin lograrlo. «Ah, ¿sí?», replicó, cínico, mirando entre los dedos al hombre de bata blanca. Era un hombre mayor, con escaso pelo blanquecino y arrugas de edad en su rostro, un rostro que mostraba asombro y leve terror, como si él fuera un demonio. Entonces suavizó la mirada, cambiándola por una más cálida y dejó a la vista de los presentes su rostro. Un rostro ligeramente adormecido, con una barba ligeramente frondosa y cabellos largos, rubios, sobre sus ojos haciéndolo parecer mucho más intimidador. Si ellos supieran que es un verdadero demonio, se dijo a sí mismo, recordando el rostro de Natalia por unos segundos, con los cadáveres detrás y el hombre despellejado por completo y empalado. Se recriminó a sí mismo por dejar que el pasado volviera y procuró, con todas sus fuerzas, cerrar la puerta que la morfina había abierto, trayéndole unos recuerdos nada gratos y que había mantenido encerrados por completo. Quería cerrar aquella puerta de su mente con enormes cadenas y candados, tirando de paso la llave a los más profundo de su mente. «Lamento haberlo asustado», Doug declaró, mirando con cierta aprensión al propio médico, quien entre balbuceos comenzó a hacerle unos estudios. Desplazó los ojos y observó a varios de sus compañeros, todos ellos manteniéndose en el lugar, con las armas a mano, como si esperaran algo o a alguien. «¿Ha despertado, señor Uzumaki?» Alzó la mirada para ver a Alexander Pierce caminar hacia él, entrando en la sala. Al igual que la primera vez que lo vio, el secretario llevaba un traje gris y mostraba una sonrisa ligeramente confiada. «Me alegro. ¿Qué le parecen las mejoras?» Su brazo quedó inútil tras el enfrentamiento contra ese mejorado por el Extremis y tuvimos que darle uno nuevo. Lo sacamos de un compatriota. Es una réplica exacta, con las mismas cualidades. Tendré que agradecerle, bufó, apartando al doctor cuando este terminó con el chequeo pertinente, moviendo nuevamente su atención a Pierce. «¿Cómo hago para que se mueva?» Solamente piense. Es como un brazo humano, Uzumaki. Cerró los ojos por un segundo y cuando se dio cuenta, estaba moviendo el brazo cibernético, tomando el cuello de aquel doctor. Sin pensarlo demasiado, cerró aquellos dedos y oyó como el cuello del hombre crujía con suma facilidad. Lo dejó caer, muerto. Yabeo paseó los ojos por segunda vez por aquel brazo, cerrando los dedos de la mano, formando un puño. ¿Qué resistencia tiene? Por las especificaciones que obtuvimos, el brazo cuenta con una fuerza capaz de igualar a la del propio Capitán América, o incluso superarla. No lo sabemos con certeza, pero esa es su base, declaró Pierce, mostrando orgullo por un logro que se atribuía a él. Por su parte, Naruto volvió a cerrar los ojos y probó a mover un poco aquel brazo, encontrándolo ligeramente cómodo, normal. Sentía la misma extremidad algo rara, pero con un entrenamiento lograría adecuarse a la misma. Pero la cuestión que llegó a su cabeza fue la de aquel mismo brazo. ¿Cómo habían logrado replicarlo? Parecía exactamente igual al usado por el Soldado del Invierno en algunas de sus misiones para Hydra. ¿Habrían encontrado el lugar donde dormía? Enseguida se dio cuenta de que aquello era una estúpida pregunta. Siendo Hydra, jamás dejaron de lado un activo tan importante como el Soldado del Invierno, aquel que podría ser usado para la eliminación de Steve Rogers. Hizo a un lado los pensamientos que había estado teniendo, mirando nuevamente al señor secretario, quien parecía esperar a que él mismo hablara. Parecía que había estado espaciando más de lo que debería y había centrado toda la atención en él mismo. Aclaró su garganta y volvió a mirar aquella prótesis cibernética. «Deberé agradecerle de algún modo, supongo», dijo, mirando directamente los ojos del secretario, esperando ver algún extraño brillo. Pero parecía completamente calmado, sin borrar aquella sonrisa con la que había entrado. «Rumlow me ha dado el USP con los archivos de Extremis. Debo agradecer que lograras obtener lo que Killian no nos quería dar».
Es un verdadero placer poder contar con activos como usted, aseguró el secretario, jugueteando un poco con su corbata. Uzumaki frunció el ceño, sabiendo que aquello solamente era la punta del iceberg. Hydra nunca quedaría satisfecha con aquellos datos, y que al mismo tiempo alguien como Aldrich Killian los tuviera, haciendo gala de su idiotez. Más cuando el mandarín parecía haber entrado en escena, siendo un viejo idiota. Cualquiera con 2 dedos de frente, sabría que aquel mandarín solamente era un actor, seguramente puesto por Killian. Quiere la eliminación de Killian y sus activos, declaró, no siendo una pregunta, sino una afirmación. Cuando levantó la mirada, pudo observar los ojos de Pierce, ligeramente abiertos por la sorpresa, una sorpresa que mantenía oculta lo máximo posible. Pero no logró hacerlo a tiempo. Lo había cazado. Me está subestimando, se dijo a sí mismo, encontrándose algo decepcionado con la idea de ser puesto de menos. Había muchas cosas que ellos no sabían de él, pero que otros en Hydra podrían contarles. Que un don nadie con poderes dados por una cirugía destrozara su brazo, solo había sido un pequeño traspiés que daba lugar a ser mejor que antes. Le habían otorgado una prótesis cibernética, y dudaba de que Pierce lo enviara contra Killian con solo aquello. Los ojos de aquel hombre ocultaban una nueva propuesta, algo que quería decirle. ¿Estaría dudando por el hecho de que un mejorado lo había derrotado? Aunque para él mismo era una vergüenza, no encontraba dentro de Strike a alguien que pudiera ejecutar aquella misión. Y dudaba de que Pierce usara al soldado del invierno para ello. Se lo guardaría para enfrentar a Shield cuando la misma Hydra saliera a la luz. Si Alexander Pierce le había estudiado, contando con todos sus logros y su sobrenombre, sabría que él era el indicado para la misión. Era miembro de Hydra y de Shield encubierto, dentro del grupo Strike, el cual parecía estar compuestos por leales a Hydra misma. Por ello Pierce le había dado aquel brazo y le daría algo más con lo que enfrentar al mismo Killian y sus mejorados por el Extremis. Pero dudaba de que solamente él fuera tras el CEO de AIM, cuando el propio Stark estaría sacando a la luz al fraude de Mandarín. Se está guardando algo, señor secretario, masculló, desviando los ojos hacia el hombre, quien se mantuvo completamente carente de emociones, con aquella pequeña sonrisa. Pero el Uzumaki vio tras su máscara de satisfacción, encontrándose con la sorpresa como toda emoción dominante. Aquel hombre era un estúpido. ¿Cómo podía estar en Hydra? Eres muy perspicaz, Uzumaki. Solo me guardo 2 cosas. Una disculpa por usar tu nombre verdadero en ese .h.i.e.l. Naruto se encogió de hombros. Aquello no era demasiado importante. Si el mismo Fury quisiera datos de él, necesitaría entrar dentro de la misma Hydra para obtenerlos. Y resultaba que aquel ciego no sabía nada. Y lo otro sería una propuesta provechosa, para ti e Hydra. Allí estaba. Lo que aquel hombre dijera después de aceptar, sería lo que lo había traído hasta aquella habitación de hospital. Sabía que alguien como Pierce, jamás se preocupaba genuinamente por los hombres, que él mismo veía como piezas en el tablero. Para Alexander Pierce, él solamente era una pieza más, pero mucho más importante que Runlow y Strike. Por ello le había dado una prótesis cibernética y ahora le ofrecía algo más. Algo que podría usar para obtener una ventaja contra AIM y, seguramente, contra Shield y los Vengadores en un futuro cercano. Le escucho, señor Pierce. Había dado el paso. A partir de lo que obtuviera de aquella charla, no dudaba de que su vida cambiaría completamente y no podría echarse para atrás. Lo que Pierce le ofrecería, sería algo de igual importancia que el propio Extremis y que le otorgaría unas habilidades algo superiores que le permitirían enfrentar a los que estuvieran mejorados con aquella cirugía creada por AIM. Deseaba escuchar lo que Pierce tuviera que decir. ¿Conoces al Capitán Rogers? Por supuesto, señor. Pierce dio una cabezada y los miembros de Strike salieron, sacando el cadáver del doctor de la sala. Entonces comprendió que aquello no era un hospital, sino que seguramente sería algún tipo de instalación secreta para actos como el que habían hecho en él. Steve Rogers, o el Capitán América, fue un supersoldado gracias a un suero creado durante la Segunda Guerra Mundial y que el mismo Rogers tomó, cambiando su físico y obteniendo un poder mayor al de una persona normal.
Cuenta con una fuerza superior, rapidez, resistencia, metabolismo y reflejos, enumeró el propio Pierce, ganándose un interrogante del lado del rubio, quien enarcó una de sus cejas. No llegaba a comprender por qué Pierce le contaba a aquellos. Bien. Hydra logró recrear, parcialmente, el suero y lo usó en la creación del Soldado del Invierno, obteniendo resultados inferiores al propio Rogers. Pero era algo valioso, por lo que crearon más Soldados del Invierno, ocultándolos por el mundo. ¿Qué es lo que quiere decir, señor? Mi propuesta es esta. ¿Quieres ser un Soldado del Invierno? Y hasta aquí el capítulo, y ya saben, presionen el botón de la manito arriba si es que les gustó y suscríbanse si es que quieren más. Aquí me despido, adiós.